Este lunes el gobierno reglamentó los cambios en el impuesto a las ganancias que se aprobaron en el Congreso y con eso se reemplazó el régimen cedular por el anterior esquema de liquidación del impuesto que era de mínimo no imponible y deducciones. Con ello se bajó el monto a partir del cual se paga el impuesto. Recordemos que desde enero del año pasado, desde este año, regía el régimen cedular con un piso de 15 salarios mínimos vitales y móviles que nos daba la cifra de 2,3 millones brutos. Todos los asalariados que cobraran más de 2,3 millones brutos pasaban a pagar el impuesto. Ahora ese monto se bajó y hay una diferencia para los solteros y para los casados. Vamos a ver a partir de cuánto pagan el impuesto los trabajadores solteros. Ahí estás viendo la cifra. A partir del mes de agosto, con el sueldo de julio, van a pasar a pagar todos los asalariados solteros que tengan ingresos mayores a 1,8 millones brutos. Vamos a ver ejemplos puntuales para que vos, que estés en tu casa, entiendas cuánto pasarías a pagar. En el caso de que seas un trabajador soltero y tengas un salario de 1,9 millones brutos, vas a empezar a pagar un impuesto mensual de 4.149 pesos con 98 centavos, lo que te da un impuesto anual de 49.799 con 85. Pero vamos a poner un ejemplo mucho más extremo de que sos un asalariado que tiene un sueldo bruto mensual de 5.100.000 pesos brutos. Con eso pasarías a pagar un impuesto mensual de 797.830 pesos con 40 centavos y un impuesto anual de cerca de 9 millones con 5. Pero vamos a poner el ejemplo ahora de que sos un trabajador casado con 2 hijos. El monto a partir del cual se paga es 2,3 millones brutos y hay diferenciaciones a partir del cual el monto que tengas de salario. Un trabajador que esté muy cerca del límite y tenga un salario bruto de 2,4 millones va a tener un impuesto mensual de tan solo 536,13 centavos. Esto tiene que ver con las deducciones que aplica este impuesto. Lo que busca el gobierno es que sea más progresivo. Así un trabajador que tiene hijos pasa a pagar menos que un soltero. Y te quedaría un impuesto anual de 6.433 pesos con 51 centavos. Vamos a ver un ejemplo extremo como en el caso anterior. Supongamos que sos un trabajador casado con 2 hijos que tiene un sueldo de 5,5 millones brutos, tendría un impuesto mensual de 639.436 pesos con 70 y un impuesto anual de cerca de 7,6 millones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos montos no son fijos y que hay una actualización por el índice de precios del consumidor en el mes de septiembre de forma excepcional. Y se va a tener en cuenta la inflación de junio, julio y agosto inclusive. Hasta el momento solo conocemos el dato de inflación de junio que lo reportó el INDEC, fue del 4,6%. Recordemos que este dato implicó una aceleración de la inflación respecto a mayo, cuando la inflación fue del 4,2%. Pero hay estimaciones de cuánto va a ser la inflación en el mes de julio y en el mes de agosto. Tomamos en cuenta el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina, en donde participan las consultoras más importantes del país. Ahí la mediana de las respuestas arrojó que la inflación en el mes de julio iba a ser del 4,8% y en agosto del 4,7%. Si sumamos estos 3 datos, que son los que se ajustarían en el mes de septiembre en caso de que se den, los parámetros se tendrían que aumentar un 14,1%. Así, los solteros empezarían a pagar el impuesto en el dato que estás viendo ahí abajo a partir de 2.053.800 brutos y los casados a partir de 2,6 millones
dólares brutos. Pero estos no son los únicos ajustes, sino que a partir del año que viene, el 2025, se estableció que va a haber 2 ajustes a lo largo del año y a partir de ese año en adelante. En el mes de enero y julio por la inflación del semestre inmediato anterior. Pero acá hay que prestar atención porque en el mes de enero no se va a actualizar por la inflación de julio a diciembre porque está este ajuste excepcional en el mes de septiembre. En enero del 2025 se va a actualizar desde la inflación de septiembre a diciembre inclusive.